Rodrigo Galván. Él es el director general de las eras de Motecnia, una muy importante pues, agencia investigadora de mercadotecnia, tiene mucho tipo de estudios. Llevaron a cabo, y me llama la atención, el levantamiento de un análisis sobre el trabajo del gobierno de Margarita González Saravia. Es un estudio de opinión pública a lo largo de lo que llevamos de los primeros días de enero de este 2025. Primero, Rodrigo, me da mucho gusto saludarte y gracias por tomar la llamada. Tu servidor Teodoro Rentería. Buenos días. Teodoro, ¿cómo estás? Feliz año antes que nada. Oye, gracias, igualmente. ¿Por qué el motivo? Estaba yo verificando aquí tu página de internet, y es el único estado que de manera individual hasta este momento ha sido analizado. ¿Cuál es el objetivo y por qué se hizo? No, lo que pasa es que por ejemplo, Durango cumplió un año el año pasado, dio su segundo informe de gobierno, publicamos, Oaxaca, es dependiendo del momento. Hoy se publica Morelos, son aquellos que cumplen 100 días de gobierno. Okay, es importante eso, es medir los 100 días. En estos días se publicará Yucatán, la siguiente semana se va a publicar también Veracruz, y es con el motivo de los 100 días de gobierno. Ese es el motivo de evaluar Morelos en estos momentos. Morelos y Oye, otros y más. el contraste, porque ustedes dieron seguimiento a los 6 años anteriores, digamos, equivalente en las otras entidades federativas, el salto de estar en el último lugar a ocupar lugares de aprobación como lo está haciendo Morelos? Esa es buena pregunta, porque me parece que lo que es incorrecto es comparar entre estados, porque estos rankings que hacen ahora, que publican en todos lados, ¿en qué lugar está la gobernadora de Morelos? Pues es tanto como decir que gobernar Morelos es igual que gobernar Campeche, Uh-huh. y no tiene nada que ver, ¿no? Campeche tiene una entrada, Morelos colinda como con 4 o 5 estados, o el Estado de México. Entonces eso por un lado. Por otro lado, no puedes comparar el primer año de un gobernador con el cuarto año de un gobernador, ¿no? Donde ya controlas, donde no. Y por otro lado, estos rankings que hacen para compararlos, pues se hacen de manera digital, porque sería muy caro hacer una encuesta en vivienda en todos los estados. Entonces, en estados como Morelos, lo vimos, lo acabamos de ver en la campaña, las encuestas telefónicas o digitales no sirven. Entonces, lo que sí podemos hacer es comparar contra el gobierno anterior o los gobiernos anteriores. Y me parece que en el caso de Morelos, bono de confianza de esta elección, de este triunfo de más de 15 puntos, continúa en estos primeros 100 días y dándole una aprobación del 64%. Cuauhtémoc Blanco ganó por mayor ventaja, si recordamos, ¿no? Sin embargo, sus primeros 100 días fueron muy malos en términos perceptuales. Es decir, él arrancaba una gestión a los 100 días en Morelos con menos del 50% de aprobación, y era muy pronto para haberse caído. En el caso de Margarita González Saravia, se mantiene ese voto de confianza que existe entre lo electoral, lo que acaba de ocurrir hace 3 meses, y sus primeros 100 días de gobierno. ¿Ustedes cada cuándo habrán de estar midiendo las entidades federativas, Rodrigo? Eso también es una extraordinaria pregunta, porque ahora resulta que todo el mundo quiere medir semanal o mensual, y es exactamente lo mismo como hacerte, no sé, una tomografía del tórax una vez al año, un check-up una vez al año. No te lo haces todos los lunes, porque no pasa mucho. Es lo mismo, aquí son 100 días, y me parece que a menos de que ocurriera algo extraordinario, algún evento que cambie las inercias, nosotros medimos los 100 días y después medimos cada año, ¿no? Con cada informe de gobierno. Y entonces decimos cómo llega cada gobernador a cada informe de gobierno, a menos de que pasara algo extraordinario, ¿no? Bien, publicas una gráfica en donde tienes porcentajes en torno a los rubros de calificaciones, 0 Sí, de 1 a 5, 6 a 7, 8 a 9, 10 y un promedio que nos arroja el 7.2. correcto. Está padre, pero ¿qué nos podrías regalar ya en la interpretación de esta gráfica? Si tú te fijas el número de ceros que le dan al gobierno de Margarita González Saravia y el número de dieces, no hay diferencia. ¿Qué quiere decir? Recordemos que por Margarita votaron más o menos el 60% de los morelenses de un 60% de la lista nominal. Es decir, más o menos ella estaba alrededor del 45% de los morelenses votaron por ella.
Hoy lo que nos está diciendo es que las calificaciones positivas son mayores, es del 64%, o en calificación del 7.2. Quiere decir que hay gente que no votó por Margarita, que no es de Morena, y hoy aprueba la gestión en estos primeros 100 días. Eso es lo que significa ese promedio. Bien, Rodrigo, obviamente para el gobierno de Estado esto es pues un éxito, están en este afán de divulgar los resultados del trabajo estadístico que ustedes llevaron a cabo, pero a mí como sociedad, a quienes te escuchan en este momento, ¿de qué nos sirve este tipo de mediciones de nuestros gobiernos? Suponiendo que pudiéramos poner a la sociedad en un solo, que todos pensaran igual, ¿no? Sería algo completamente distinto, inútil, ¿no? Sería completamente inútil. Es decir, suponiendo que todos los que piensan, la opinión pública que piensan como el 20% que desaprueba, pues es una información inútil. Sin embargo, si tú te fijas en todos los datos de la encuesta, te da un panorama que a la sociedad le puede servir. Por ejemplo, cuando vamos rubro por rubro en la encuesta y tú ves que la economía está mejor o que la seguridad o que en general creen que el Estado está mejor, el ánimo en todo el Estado podría ser muy bueno. Así como hay estados en donde publicas y están mucho peor que con el gobernador anterior, el ánimo social, el ánimo colectivo puede ser muy malo. A mí me parece que estar en un estado en donde por lo menos el bono de confianza es positivo, les ayuda a todos los morelenses. Abordas, y creo yo que fue una selección interesante, determinar situación económica y seguridad pública, que eran dos rubros en donde todo el sexenio anterior estuvimos de cabeza y hoy hay una percepción interesante. Sí, sin embargo, así como te hablo bien del ánimo, también te tengo que decir que tampoco es que sea muy difícil que esté mejor que antes, ¿no? Entonces, si tú te fijas en la parte económica, sí hay una mejora bastante importante o una percepción. Es importante hablar que cuando uno hace encuestas no está diciendo si están bien o está mal. Estamos hablando de la percepción de la gente. La percepción de la mayoría es que la economía mejoró. Eso es importante. Ahora, en la parte de seguridad, si tú te fijas, está medio vacío, medio lleno, depende cómo lo quieras ver. Sin embargo, sí hay, con respecto al gobierno anterior de Morelos, una mejora. Insisto, esto en términos de ánimo puede ayudar mucho a los morelenses, ¿no? Fíjate que era un Pepe Grillo que tenía ahí el anterior titular de Seguridad Pública, Mario Isaac Vargas Santomé. Él molesto de estas encuestas decía, es que percepción no es igual a realidad en materia de seguridad pública. Y yo le discutía que la inseguridad pues se refleja en la mala percepción. Entonces, ante esto, ¿qué nos dice esta percepción del 42% de que está mejor, pero no mucho? Sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí sí, percepción es realidad. Para mí tú puedes darme 200 números, pero si yo salgo y sigo sintiendo peligro, para mí la seguridad no ha mejorado. Para mí la percepción sí es realidad. Dicho esto, a mí me parece que veníamos de un gobierno que evidentemente también lo medí todos los años, una percepción de seguridad de mejora de seguridad por abajo del 15%, pues me parece que el 42% es esperanzador. Sin embargo, como te decía, Teodoro, para mí la mejora con respecto a lo anterior tampoco es mucho mérito, ¿no? Habrá que esperar y darle tiempo al gobierno federal y estatal de que resuelvan este tema, porque sin lugar a dudas es el tema número 1 en Morelos. Bueno, y una pregunta obligatoria, Rodrigo, ¿Sí? porque Cuauhtémoc Blanco de repente sorprendía con algunos movimientos de casillas, ¿no? Hacia arriba en su momento. Y dicen, bueno, es que estas encuestas se pagan. ¿Cuánto te paga el gobierno o los gobiernos para hacer estos ejercicios estadísticos? Primero, no me pagan los gobiernos. Si me paga, o sea, los gobiernos me pagan no para hacer estudios que se publiquen. A mí me paga empresas, yo patrocino otras, ¿no? Primera. Segunda, decir cuánto sería tanto como decir cuánto gano. Me parece que ese dato me lo puedo A lo mejor el planteamiento guardar. Es correcto. ¿Cobras por Pero estos servicios? Sería la pregunta correcta. Claro que cobro. Los estatales y las de evaluación de las gestiones no las puedo cobrar porque sería juez y parte. Sí. Pero lo que sí te digo es que, por ejemplo, a partidos políticos les cobro, y no porque yo cobre por hacer una encuesta, ¿no?
voy a dar un resultado que favorezca al que cobra. Yo me estoy casi seguro que tú cobras por ser periodista y no porque te pague un medio vas a hablar bien del medio, no sé, me explico, es decir, lo mismo pasa con los doctores, tú no le pagas a un doctor para que te diga que estás bien, porque ya te pagué, tú me pagas bien, ¿no? Bueno, en ese sentido, encuesta que levantas, encuesta que publicas, independientemente de quién patrocine y el interés de ese cliente, en cuanto a gobiernos me refiero, ¿no? Por supuesto que no, hay encuestas políticas, sobre todo en la parte electoral, que no es el caso de la gestión, porque esas normalmente las patrocino yo. Por supuesto que si tú vas al proctólogo y te dicen que tienes un problema, pues yo no tengo por qué publicarlo, es lo mismo. Yo a mi cliente le digo cómo está, yo le hago un diagnóstico de cómo está, y si el cliente no lo quiere publicar, no lo publico. Y si al cliente le conviene publicar lo que salió en su diagnóstico, que lo publique. Entre otras cosas porque los dueños de la información no soy yo, el dueño de la información es quien la paga. ¿no? Bien, este tipo de ejercicios a los que nos estamos refiriendo, estudios de opinión pública sobre los estados, este es un ejercicio de ustedes y sí se van a publicar de manera continua. Sí, de continua, dependiendo el momento de cada estado, ¿no? Porque sí me parece que en términos de venta de la empresa es muy bueno, ¿no? No te metes en rollos políticos, no es que si eres del PAN o del PRI, o que no, es un asunto de evaluación de gestión y tú puedes meterte a las encuestas del año pasado y vas a ver encuestas de los estados de sus primeros, segundos o terceros años de gobierno, ¿no? Pues felicidades, Rodrigo, vamos a darle el seguimiento, por supuesto. Me interesa esto de que es el comparativo con gobiernos anteriores y avance del que está caminando, y como tú dices, pues a mí qué me importa qué pasa en Yucatán o qué pasa en Sonora cuando no tenemos nada que ver con el ejercicio, ¿no? No, ni se parecen siquiera, ¿no? Es decir, hay gente que evalúa con un 8 en Sonora, por ejemplo, tengo esa experiencia. Un 8 en Yucatán es malón, no significa algo muy bueno. Un 8 en Sonora es algo buenísimo, ¿no? Entonces, ni siquiera la manera de comparar. Creo que se tiene que comparar el estado con el estado, es lo que se tiene que comparar. Gracias por tomar la llamada, Rodrigo. Al contrario, estoy a la orden. Gracias. Es Rodrigo Galván, director general de las Heras Demotecnia.